Mi crush se burló de mí frente a todos, y meses después terminó rogándome una oportunidad. Me gustó Diego durante casi 2 años antes de atreverme a decirlo en voz alta. 2 años mirándolo desde cerca, fingiendo que era normal sentir ese nudo en el estómago cada vez que hablaba conmigo, convenciéndome de que era solo una amistad más. Estábamos en el mismo grupo desde el instituto, compartíamos fiestas, trabajos, bromas internas. Él siempre era el centro sin intentarlo demasiado. Diego tenía esa manera de hacerte sentir visto. Cuando hablaba contigo, parecía que no existía nadie más alrededor. Recordaba cosas pequeñas que yo decía al pasar, detalles que ni yo creía importantes. A veces me escribía para preguntarme cómo me había ido en el día o si quería salir a caminar, solo nosotros dos. Nada explícito, nada claro, pero suficiente para que mi cabeza hiciera el resto. Yo tenía 17 años. Y sí, creí lo que quería creer. Pensé que tal vez él también sentía algo, que solo estaba esperando el momento adecuado. Que no quería arruinar el grupo, que dudaba igual que yo. Cada mensaje suyo era una señal. Cada risa compartida, una confirmación inventada. Se lo dije en una fiesta, el verano después de graduarnos. El ambiente estaba cargado de ruido y alcohol, pero aún así lo aparté hacia la parte trasera de la casa. Me temblaban las manos. Sentía el corazón golpeándome el pecho como si fuera a delatarme antes de abrir la boca. Le dije que me gustaba. Que llevaba mucho tiempo así. Que quería saber si él sentía lo mismo. Diego sonrió. Esa sonrisa tranquila, segura, como si la situación estuviera completamente bajo control. Me dijo que había estado esperando que yo dijera algo. Que a él también le gustaba desde hacía meses. Que no había querido dar el primer paso por miedo a arruinar nuestra amistad, pero que estaba feliz de que yo hubiera sido lo suficientemente valiente. No recuerdo haber respirado en ese momento. Todo lo que había imaginado durante años estaba pasando frente a mí. Me preguntó si podía besarme. Dije que sí sin pensarlo. Fue mi primer beso. Y durante unos segundos, solo unos segundos, fue perfecto. Entonces escuché las risas. Venían de la puerta trasera. Sus amigos estaban ahí, mirándonos. Uno estaba doblado de risa, apenas podía mantenerse en pie. Otro aplaudía despacio, como si estuviera viendo un espectáculo bien ejecutado. Diego se apartó de mí. Tenía una sonrisa distinta. No la que usaba conmigo. Una que nunca olvidé. Se giró hacia ellos y dijo, con total tranquilidad, que les había dicho que yo caería. Que no había sido tan difícil. Habían hecho una apuesta. No entendí todo de inmediato. Las risas seguían, los comentarios se superponían unos a otros, y yo me quedé ahí, de pie, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Alguien explicó la apuesta como si fuera la cosa más graciosa del mundo. Que Diego tenía que hacer que confesara lo que sentía, fingir que me correspondía y besarme delante de todos. Que yo era el reto. El premio. Sentí cómo se me calentaba la cara, cómo se me cerraba la garganta. No recuerdo haber dicho nada. Ni siquiera recuerdo haberlos mirado a los ojos. Todo se volvió borroso, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo de golpe. No sé cómo salí de esa casa. Lo siguiente que recuerdo es estar sentada en mi coche, con las manos agarrando el volante tan fuerte que me dolían los dedos. Lloraba tanto que no podía ver. Arranqué sin pensar y tuve que detenerme en un estacionamiento porque no era capaz de seguir conduciendo. Me quedé ahí, sola, durante casi 1 hora, intentando recuperar el aire, intentando convencerme de que eso acababa de pasar de verdad. Esa noche no se terminó cuando llegué a casa. No se terminó tampoco al día siguiente. La historia empezó a correr por todo el grupo de amigos como un chiste interno. Gente que conocía desde hacía años se reía cuando yo no estaba. Algunos ni siquiera se molestaban en ocultarlo cuando me veían. Cada risa me hacía sentir más pequeña. Pasé el resto del verano encerrada en mi habitación. Evitaba mensajes, llamadas, salidas. Pensar en la universidad me daba miedo. Pensar en volver a confiar en alguien me parecía imposible. Todo lo que había sentido por Diego se convirtió en vergüenza, en rabia, en una humillación que no sabía cómo sacarme de encima. Al final me fui a una universidad a 4 horas de distancia. No fue una huida dramática, fue una decisión silenciosa. Quería empezar de cero. Ser alguien que nadie conociera. Alguien a quien no le recordaran una broma cruel cada vez que entraba a una habitación. Cuando llegué, me obligué a no esconderme. Me uní a clubes, conocí gente nueva, estudié más de lo que nunca había estudiado. Empecé a entrenar, a cuidar cómo me vestía, no para gustarle a nadie, sino para sentirme cómoda conmigo misma. Poco a poco dejé de ser la chica callada que se perdía al fondo del grupo. Ya no quería desaparecer. Quería estar presente. Seguí cambiando sin darme cuenta del todo. No fue algo inmediato ni planeado, fue más bien una acumulación de pequeñas decisiones. Decidir hablar aunque me diera vergüenza.
Decidir quedarme un rato más en una reunión. Decidir no disculparme por ocupar espacio. Con el tiempo, esa versión mía que había llegado a la universidad con miedo empezó a quedarse atrás. En el tercer año, mi vida era otra. Tenía un grupo sólido de amigos, gente que me conocía por quien era en ese momento y no por una historia del pasado. Mis notas eran buenas, me sentía segura moviéndome por el campus, entrando a una sala sin pensar en quién estaba mirando. Salí con algunas personas, nada serio, pero lo suficiente para entender algo importante, si podía gustarle a alguien de verdad. Sin bromas, sin apuestas, sin risas escondidas. Casi no pensaba en el instituto. Diego se había convertido en un recuerdo borroso, algo que dolió mucho en su momento, pero que ya no ocupaba espacio en mi día a día. Creía que esa etapa estaba cerrada. Hasta que lo vi. Fue en la cafetería del campus, durante la primera semana del semestre de otoño. Lo reconocí de inmediato, aunque él tardó un poco más en hacerlo. Me miró con atención, como intentando encajar piezas. Vi claramente el momento en que su expresión cambió, cuando pasó de la confusión a algo que no le había visto antes. Interés. Se acercó a mi mesa como si el tiempo no hubiera pasado. Dijo que casi no me reconocía. Que me veía increíble. Que era una locura encontrarme ahí después de todo ese tiempo. Hablaba con entusiasmo, como si estuviéramos reencontrándonos después de años de una amistad intacta. Actuaba como si nunca me hubiera humillado frente a todos. Como si ese beso no hubiera sido lo más cruel que alguien me había hecho jamás. Yo sonreí. Fui educada. Mantuvimos una conversación corta. Le dije que me alegraba verlo y que tenía que ir a clase. Cuando pidió mi número, dije que no. Cuando sugirió quedar algún día, cambié el tema. Me levanté, me despedí y lo dejé ahí, mirándome irse con una expresión que parecía no entender nada. Durante los meses siguientes, Diego empezó a aparecer cada vez más. En fiestas donde yo estaba, sentado cerca de mí en la biblioteca, incluso se unió a un club del que yo formaba parte, aunque era evidente que no le interesaban las actividades. Consiguió mi número a través de amigos en común que no se molestaron en preguntarme antes. Siempre escribía de forma casual. Siempre amable. Siempre dejando caer algo más. Yo nunca mordía el anzuelo. Respondía horas después, con mensajes cortos, educados, distantes. Rechazaba cada invitación sin dar explicaciones. Nunca mencioné lo que pasó aquella noche. Nunca le di el cierre que parecía buscar. Simplemente lo mantuve a distancia. Y eso fue lo que más le molestó. Nunca le di una explicación. Nunca le pedí una disculpa que no ofreció. Nunca saqué el tema de aquella fiesta, ni el beso, ni las risas detrás de la puerta. Para él, eso parecía ser lo más desconcertante de todo. Seguía buscándome como si, en algún punto, yo fuera a darle la reacción que esperaba. A veces me escribía solo para preguntar cómo estaba. Otras, para contarme algo irrelevante de su día. En más de una ocasión insinuó que podríamos hablar con calma, que había cosas que valía la pena aclarar. Yo siempre respondía lo justo. Sin frialdad exagerada, sin cercanía. Como si fuera alguien más en el campus. Con el tiempo, dejó de fingir que era casual. Me dijo que le gustaba cómo había cambiado. Que admiraba mi seguridad. Que le atraía la persona en la que me había convertido. Lo dijo con una seriedad que, años atrás, habría sido todo lo que yo quería escuchar. Pero ya no. No sentí rabia. No sentí ganas de vengarme. Tampoco sentí satisfacción. Solo una claridad tranquila. Entendí que no le debía nada. Ni una conversación pendiente, ni una segunda oportunidad, ni siquiera una explicación. Lo que pasó aquella noche no fue un malentendido ni una broma que se salió de control. Fue una elección. Y las elecciones, incluso las que se hacen riendo, tienen consecuencias. Seguí con mi vida. Con mis amigos, mis estudios, mis planes. Diego fue quedando al margen, cada vez más incómodo con una distancia que no podía romper. Dejó de escribirme, de aparecer cerca, de buscar excusas. Nunca hubo una escena final ni una confrontación dramática. No hacía falta. Yo ya no era la chica que temblaba al confesar lo que sentía. Y él ya no tenía ningún poder sobre mí. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.